Queremos ir a la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Búsquelo en su Biblia. Por favor, quisiera que usted abra su Biblia y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, el poder de la cruz. Y algunos, cuando el predicador les dice aquí, ¿ya lo tienen, hermano? Sí, ya lo tengo. ¿A dónde? Ahí. ¿Ya lo encontramos? Sí, ahí. Usted tiene que andar su Biblia. Usted tiene que tener su Biblia. Usted tiene que tener la espada lista. ¿Lo tenemos, hermanos? Claro que sí, ya lo estamos viendo en pantalla. Porque la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, a nosotros es, ¿qué? Poder de Dios. Mire, cuando San Pablo está escribiendo esto a los corintios, decir que una cruz nos iba a libertar era una locura. Porque en ese tiempo morir en una cruz, el que moría en una cruz era maldito, era la escoria de la sociedad. Prácticamente la cruz estaba reservada para personas que eran totalmente malvadas. Era algo que quizá posiblemente nosotros no podemos imaginar. Este tipo de muerte que una persona era guindada en la cruz del madero, crucificado, le introdujeron los persas y los romanos lo siguieron. Los romanos mataron a muchas personas, se dice y se cree que mataron a 30,000 personas en una crucifixión. Y quizá posiblemente nosotros, cuando vemos a Jesucristo, o nos imaginamos, porque quizás las películas, las series, nos dicen a nosotros cómo fue. Nos imaginamos nada más cómo fue ese momento. Pero cuando está Jesús clavado, los clavos en sus manos, no le permitían a él, prácticamente él estaba guindado y su clavo del pie no le permitía totalmente levantarse para poder respirar. Y solamente podemos medio comprender que la cruz que sufrió Jesús o esa muerte que sufrió Jesús, dice uno, pobrecito el Señor. Dice. Y Él lo hacía por amor a ti y por amor a mí. Y nosotros tenemos que comprender que la cruz es el centro del Evangelio. Nosotros no podemos hablar del cristianismo sin la cruz. Nosotros no podemos hablar del cristianismo sin la cruz. No podemos apartar el cristianismo sin la cruz. Y nosotros, mucha gente se la pone, se guinda la cruz aquí. Mucha gente venera la cruz. Mucha gente hace eso. Y dice, la cruz. Sí, pero más poderoso era el que estaba en la cruz. Pero más poderoso es el que resucitó de la muerte. Pero más poderoso es aquel que llevó todas nuestras cargas, todo nuestro pecado en esa cruz y lo dejó ahí y lo pagó ahí y consumado fue tu pecado y mi pecado. Y para nosotros entender el poder de la cruz, tenemos primero que volver a la cruz. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Tal vez algunos dicen, ay hermano, hace mucho tiempo. Yo lo recibí en el colegio, en la cancha del colegio, en un evento de Radio Manuel. Ahí lo recibí yo con el doctor Alberto Motese. Ahí me invitó mi abuela y me dijo, vas a ir a este evento vos, me dijo, y ahí te van a dar de comer. Y como es de comida, yo iba, hermano. Pues iba. Entonces, era evangelismo puro y duro, hermano. Entonces, yo dije, bueno, vamos a comer, voy a hacer caso a mi abuela y después vamos a hacer otras cosas.
Me senté, yo cabalito estaba yo recuerdo que estábamos en una mesa ahí por la dirección, en ese corredor, y estaba totalmente lleno. Nunca en mi vida había asistido a un evento cristiano evangélico. De hecho, Casiel fue el primero que recibió a Cristo en la casa y yo me burlaba de él, porque para los que se pierden es locura, pero a nosotros es poder de Dios. Y yo le decía, ajá, el aleluya, ¿dónde está? Y el gloria a Dios. Y Casiel estudió en el colegio y él recibió a Cristo ahí en su corazón. Y él fue el primero que nos llevó la palabra a la casa. Y después vino mi abuela al Señor y después vino mi tía Alba al Señor. Y ahí comenzamos a recibir al Señor porque hay una promesa para todos los que amamos a Dios. Cree tú. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y será salva quién? Toda tu casa. Y esa promesa la tenemos usted y la tengo yo. Y como decía la pastora Sari, las promesas que están escritas aquí son sí y son amén. O sea que se van a cumplir. Pero nosotros, cuando desconocemos, cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en pecado, cuando no conocemos la cruz de Cristo, cuando no entendemos ese sacrificio que está ahí, que está pagando todos mis pecados, nos parece que es locura. Yo miraba casi el que salía con su Biblia y iba al culto. Yo venía de una tradición, venía de una iglesia tradicional, sirviendo en la iglesia tradicional. Y era muy apegado a todas estas cosas que se van a celebrar muy pronto. Yo andaba ahí echando el humo y también echando el humo, hermano. Mire, ¿sabe qué me va a decir a mí de la tradición? Si yo andaba ahí echándole humo, el baño de la cruz. Y podemos hablar de muchas cosas de la tradición, pero de ahí me rescató el Señor. Pero no solo nos rescata de una tradición, nos rescata de todos nuestros delitos y de todos nuestros pecados. Y ya vamos a ver qué delitos y qué pecados. Y cuando el doctor Alberto Motesi, que años más tarde le serví, las veces que él siguió viniendo, nunca me imaginé que yo le iba a servir al doctor Alberto Motesi, nunca me imaginé. Yo estaba ahí sentado y de repente el doctor Alberto Motesi comienza a predicar el evangelio del reino. Porque nosotros muchas veces complicamos el evangelio. Mire, el evangelio es simple, es sencillo, es básico. El evangelio es básico. Quienes lo complicamos somos nosotros, los seres humanos. El hombre le pone estándares. El hombre le pone quizá posiblemente, bueno, hace poco estaba viendo en redes sociales que alguien le estaba poniendo nota. Usted recibe a Cristo, 6. Usted se porta bien, 4. O sea que ya llega al 10 y puede llegar al cielo. Yo decía, mire hermano, el evangelio no es de nosotros, es don de Dios, es regalo de Dios. Y eso nadie se lo puede quitar. Nadie. Que nadie te diga o me diga a mí que Dios no me ama. Si cuando vamos a la cruz yo puedo ver un amor que sobrepasa todo entendimiento. Alguien que está dispuesto a morir por delincuentes. Alguien que está dispuesto a morir por personas que están totalmente perdidas. Yo le voy a decir algo. Hay cosas sobrenaturales y hay cosas espirituales. Hay cosas sobrenaturales y hay cosas espirituales. Lo sobrenatural Jesús lo hizo en los evangelios. Usted lo puede ver. Le voy a poner un ejemplo. Algo sobrenatural es la resucitación de Lázaro. Eso es algo sobrenatural. Está por encima de lo natural. Lo natural es que cuando usted se muera y está templique y usted ahí en el cementerio, ya no vuelvas. Ya no vuelva, pues. Es normal. Pero lo sobrenatural que hizo Jesús fue Lázaro,
ven fuera. Y dijo Lázaro, porque si decía ven fuera, venían todos los que estaban ahí. Entonces por eso llamó Lázaro, ven fuera. Y esa sobrenaturalidad de Jesucristo la vimos todos y lo podemos ver todos los días. Todos los días usted tiene algo sobrenatural. Ejemplo, algo sobrenatural es estar viviendo hoy. Hay personas que viven a diario un milagro, que necesitan oxígeno 24 horas, que están postrados en este momento y viven un milagro, algo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios lo podemos ver. Pero Jesús en la cruz del Calvario, Jesús hizo milagros, prodigios, maravillas, caminó por encima del agua, sanó enfermos, vista a los ciegos, dio oído, dio nuevas cosas. Pero lo espiritual, que es eterno, porque lo sobrenatural se queda aquí. Cuando Él sana a los 10 leprosos, Él va y solo regresa. Uno regresa. Los otros 9 se fueron sanos al infierno. ¿Hizo algo sobrenatural con ellos? Sí. Pero en lo espiritual, ¿qué pasó? Se fueron al infierno. Entonces, la cruz, el poder de la cruz es algo espiritual. Algo que nosotros no podíamos hacer por nuestros propios méritos. Es algo espiritual. Es algo eterno. Lo espiritual es eterno. Lo espiritual es algo que usted y yo lo obtenemos a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la salvación, el volver, porque miren hermanos, el entender la cruz es entender que volvemos al estado original del Edén. La cruz es volver al estado original del hombre en el Edén. Porque el primer Adán falló y el segundo Adán, el postrer Adán, ese no falló. Él redimió todo. Y tengo como primer punto el camino hacia la cruz, sufrimiento y humillación. Nosotros cuando vemos a Jesús podemos verlo como Dios, 100% Dios y 100% hombre. Pero usted quiere ver a Jesús 100% hombre, mírelo en el Getsemaní. En el Getsemaní dice que él fue 3 veces a orar. 3 veces a intentar decirle a Dios Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible. Y lo primero que nosotros tenemos que entender en esta mañana es que el poder de la cruz, nosotros tenemos que obedecerla, obedecer el sacrificio de Jesús en el Calvario. Porque si nosotros no obedecemos, si yo quiero hacer mi voluntad, si yo quiero que Dios haga mi voluntad, Dios Hijo está en el huerto del Getsemaní pidiéndole a Dios Padre que si es posible que pasase ese trago, esa copa. ¿Y qué copa? La copa de la ira de Dios. Porque esa copa de ira de Dios nos tenía que caer a todos nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Él fue a ese huerto y dice la palabra que sudó sangre. Y cuando usted suda sangre, hermano, que está en un nivel de estrés totalmente altísimo. Él sudó sangre. Estaba sumamente con sufrimiento, con angustia aquí en el corazón. ¿Alguna vez le ha pasado a usted un agüita, hermano? Hay angustias que quizás no salen de aquí, que usted las quiere decir y no puede decirlas. Y él por eso regresaba donde los apóstoles decían, y ustedes no me ayudan a orar. Se ponen a fondear de aquí. Qué bárbaro. No, hombre.
y se regresaba. Usted mira a Jesús siendo hombre ahí. Mira a Jesús siendo 100% hombre en el Getsemaní. Pero dice Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios, tenemos que entender que cuando nosotros vamos y pedimos algo al Señor, el Señor nos puede dar 3 respuestas. La primera respuesta puede ser, hold on, espera. Espera. Espera, Vani. Eh, Señor, pero es que fíjate que yo lo ocupo ahora en la noche. Espera, hijo. Y no puedes hacer, pues sí, pues la campaña tal vez ahí en la noche, que me lo des. Espera. También el esperar. ¿A cuánto le gusta esperar, hermano? A nadie va. Usted espera en el tráfico de Santa Rosa de Lima. Ya mejor andar a pie. Ya resulta mejor salir a pie que andar en ese tráfico ahí a mediodía en punto. No, si usted puede andar en el BMW X5 Full Extra Kit deportivo con quemacoco y atrás va el Highlander de Bani y vamos a la par, man. Mano, bendiga, mano. Qué tráfico. Dios mío, no sé por qué anda tanto carro aquí. Espere. A nadie le gusta esperar. A ninguno nos gusta esperar. Usted va, imagine que llega usted a una clínica y está así como esta iglesia. Buena. ¿Y cuántos esperan? ¿Los mira todos? Ah, pues todos. Yo llamé. El lunes llamé yo a las 6 de la mañana. Sí, usted llama porque quiere, hermano, pero aquí es por orden de llegada. Y ahí, como decimos, es que usted no sabe con quién está hablando. Oh, olvídese. A nadie nos gusta esperar. Usted va al mecánico y quiere que el mecánico le arregle el carro ya, porque yo lo ocupo. Mire, cuando no, y tengo 14 carros, le dice el mecánico. Más que si es mecánico bueno, 24 carros esperando y usted es el último. A veces me da risa porque hay gente que choca y quiere que en la tarde le den el carro que ha chocado. ¿Cómo de a dónde, hermanos? Y también tiene que esperar. A nadie nos gusta esperar. Y Jesús en el Getsemaní llega y le dice al Señor, y le hace una petición y le dice, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, a nosotros los cristianos nos cuesta, porque yo quiero que las cosas se hagan como yo digo, a la hora que yo digo. Ordeno las cosas yo. Nos atrevemos a ordenarle al Señor. Y otra de las respuestas es no. Para los que somos hijos de crianza, sabemos que lo más difícil es decirle no. Cuando, mira papá, y fíjate que me vas a comprar tal cosa. No. Pero es que yo te he lavado los trastes durante todo el año. Pues sí, pero es que es un peaje pues que pagas aquí por vivir aquí. Pues sí, pero es que yo te he sacado la basura. Pues sí, normal para todos los hijos que viven en esta casa. Pues sí, papá, pero fíjate que yo me he sacado 10. Y ahí comenzamos como hijos a sacar todas las cartas, va. Es que yo te ayuno, Señor. Es que yo te oro si yo te vengo a la célula los jueves, ¿cómo me vas a decir que no? No, hijo. La respuesta muchas veces es no. Y también es una respuesta de Dios. Porque uno cree que los no de Dios,
Uno dice, no creo que sea de Dios el no, porque, pues sí, pues porque yo le 15 ayunos, hermano. 15 domingos ayunando. Dios mío, olviden, ¿cómo me va a decir que no? Muchas veces no nos conviene lo que estamos pidiendo. ¿O usted le daría el carro a su niño menor? ¿Cómo le doy yo el carro a Lucas Mateo? Olvide. ¿Quiere? Dame el carro. Que a veces allá andamos. Él andaba en bicicleta. El carro mejor, me dijo. Ni el mayor, hermano. Él sí. El carro mejor, me dijo. Enséñame a manejar. Calmate, yo tener 9 años. ¿Qué le tuve que decir? No. ¿Por qué? Porque no le conviene. Cuando uno le dice en la tercera respuesta sí, ay, hermanos, yo no. Da vuelteretas de alegría. Cuando usted a un cipote le dice, vaya, hoy te vamos a comprar la Nintendo 2. Hoy te vamos a comprar la Nintendo número 2, la que acaba de salir, ya te la pedí. Ay, papayito lindo, tú eres mi amor, mi adoración. Y comienza toda la alegoría que tienen los hijos para uno. Hoy te voy a comprar el carro para que vayas a la U. Uy, y usted, qué barbaridad. Qué chivo. Y comienza usted a alardear a su papá. Bueno, usted le da algún cipote y ese día es el mejor portado que hay. Sí, papá. ¿Cómo no, papá? Así. ¿A dónde, papá? ¿Dónde quiere? Aquí, papá. Sí, claro, papá. Sí, ya voy, papá. Así nos comportamos. Pero ¿sabe qué dice la palabra que contestó Dios Padre a Dios Hijo? Nada. De hecho, Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Y dice la palabra que Dios cayó y volteó su rostro. Lo dejó solo para no dejarte solo a ti ni a mí. Nosotros tenemos que entender que el sufrimiento y la humillación de Cristo fue totalmente cruel. Los romanos eran crueles cuando se trataba de crucifixión. Eran crueles. Antes de llegar a esa cruz venía latigado. Venía totalmente con su espalda lacerada. Y hermano, ningún castigo que le demos a un cipote se va a comparar. Si eran bolitas así, miren, entre vidrios y cosas así, que piedras que como que eran, que estaban en la punta y le agarraban literal el pedazo y le arrancaban el pedazo. Y eso lo sufrió por ti y por mí. A nosotros éramos los que necesitábamos eso. Pero nosotros en la cruz podemos ver el amor incomparable. No existe amor. Usted no puede comparar el amor de nadie con ese amor de la cruz. No se bajó por amor a ti y por amor a mí. Nosotros tenemos que reconocer eso. La cruz como símbolo de la redención. Nosotros podemos entender que la cruz es redención. Hay dos ejemplos claros en toda esa crucifixión. La primera, cuando a Barrabás lo van a crucificar. Era Barrabás el que tenía que ser crucificado. Y le dicen, bueno, les puedo soltar a uno según la tradición. ¿A quién quieren que soltemos? A Barrabás, dijeron. Y muchos dicen que el ladrón de la cruz del Calvario fue el primero en salvarse. Barrabás. Al menos de salvarse de la muerte en ese momento. Pero salvación eterna la obtuvo el ladrón de la cruz. Pero lo primero que hizo Jesús fue ponerse en lugar de Barrabás.
Utilizó la cruz que era de Barrabás, se la pusieron a él. La cruz que era para Bani, se la pusieron a él. Sustituyó, es una sustitución. El poder de la cruz es redención. ¿Y de qué nos redimió Jesús? Quiero que vaya conmigo. Yo sé que usted tiene Biblia. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Le voy a ayudar, hermano. Colosenses está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está, Colosenses. No se preocupe ahí. Ahí está en la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 13. No se extrañe, Colosenses está en la Biblia, no se preocupe. Ahí búsquelo. No lo va a encontrar ahí, no lo va a ver ahí. Quiero que lo busque, lo marque, usted lo comprenda y lo tenga como un versículo para entender de qué Jesús nos redimió, de qué Jesús nos libertó. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tiene, amados? Amén. Amén. Ok, dice Colosenses 2, versículo 13. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, ¿quién él? Jesús, él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. 15. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cuál desfile triunfal está hablando ahí? Cuando iba hacia la cruz, cuando fue crucificado. 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Mire, ¿qué anuló Jesús? Un acta contraria. Nosotros teníamos una acta contraria. Nosotros venimos de Adán. Y en el Génesis nosotros perdimos la gloria de Dios. Nosotros en el Génesis, todo fue como que fue multiplicado, como que agarre fotocopia. Todos los hombres nacimos con pecado. Y Jesús anuló esa acta contraria. Pero ¿dónde fue esa acta? Yo quiero decirle a usted que era el acta en ese momento. Lo tengo escrito aquí para que no se me olvidara. Se lo voy a leer. Anulando el acta de los decretos, el significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito y se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. Todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley que les resulta imposible pagar en sí mismas. Por esa razón, está bajo sentencia irremediable de muerte. El acta es algo que le dicen a usted, vamos a ver, usted me debe tanto. Firme aquí, por favor. Y usted ya venía con esa deuda, ya venía con esa acta contraria. ¿Y a dónde la obtuvimos esa acta contraria, hermano Bani? Váyase a Génesis 3. Génesis 3. ¿Qué perdió el hombre en Génesis? ¿La presencia o la gloria? ¿Qué perdió el hombre en Génesis 3? ¿La presencia o la gloria? Perdió la gloria de Dios. No perdió la presencia, perdió la gloria de Dios. En Génesis 3, váyase al versículo 16.
Esta es la caída del hombre. Esta es la caída del hombre. Ahí fue el acta contraria para todos los hombres. Y dice, a la mujer le dijo, Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. 17, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. 18. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahí está el acta contraria. El acta contraria decía que nosotros teníamos dolor, sufrimiento, enfermedad. Aparte, cuando dice escardos y espinas, pobreza. Pobreza. Y número 3, muerte. Todos estábamos condenados a muerte. Y Jesús vino y clavó en el madero el acta contraria. La eliminó. ¿Por cuánto tiempo la eliminó? Por siempre y para siempre. Miren, hermanos, Jesús en esa cruz, mucha gente dice, eso es locura, hermano. Eso es locura, lo que ustedes siguen es locura. Esos evangélicos están mal. Para el mundo está mal. Porque hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y la cruz nos vino a redimir de esa acta contraria. Y nosotros hemos sido libres de delitos, de pecados, de muerte, de transgresión. Y ahora en Cristo somos nueva criatura y volvimos al estado original. Y al estar como nueva criatura, nosotros podemos decir ahora en Cristo Jesús que somos llamados hijos de Dios, que somos coherederos, que ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Ese es el poder de la cruz. El poder de la cruz no se basa solamente en que yo, hermano, quiero hacer mi voluntad, yo quiero un carro nuevo. Ese no es el poder de la cruz. El poder de la cruz es espiritual. Nos cambió de muerte a vida. El poder de la cruz es espiritual. Nos pasó de estar muertos en delitos y pecados a estar en la presencia, a ser llamados hijos de Dios. Esa es la diferencia. El poder de la cruz para los judíos, ellos no podían entender que su Dios, que su Mesías podía morir en una cruz. Ellos no les cabía en la mente. Los judíos decían, no hombre, si el Mesías va a venir y va a reinar. Eso es lo que va a venir a hacer el Mesías, nos va a sacar de esta opresión romana. Eso es lo que va a hacer el Mesías. Pero nunca comprendieron y vieron que el Mesías prometido iba a morir en una cruz. Tenía que morir en una cruz. Tenía que pasar ese sacrificio. Y nosotros muchas veces, cuando no entendemos el poder de la cruz, estamos quizás buscando otro evangelio. Pero el evangelio de la cruz, que para muchos es locura, para los que se pierden, pero para nosotros no. Ese es el evangelio, el verdadero puro. El evangelio puro es el de la cruz. No nos perdamos, hermano. Volvamos a lo básico. Lo básico es la cruz. Jesús les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Agarre la cruz de Cristo y sígame. Si negarse a sí mismo es morir a mis pensamientos, a mis deseos y cumplir el plan de Dios en mi vida. Todos tenemos una asignación en esta vida, todos. Y esa asignación es la que usted tiene que cumplir, porque esa asignación es eterna. No estamos en contra de que usted prospere. No, usted debe prosperar. Es parte del reino. Claro que sí, Dios bendice, claro que sí bendice. Claro que sí, Dios prospera, pero así como prospera tu alma. Nosotros tenemos que entender que la cruz del Calvario no es algo sobrenatural, es algo espiritual. Para muchos es locura. Y usted me puede decir, hermano Vani, yo vine para que me motivara, no para que me hablara de que tenía que morir. La cruz es muerte. La cruz significa muerte, morir al yo, morir a mis pecados. Eso significa la cruz. La cruz es locura. Imagínense que cuando Jesús les dice a sus discípulos, tomen su cruz, ¿sabe qué les está diciendo? Es como que yo les digo, vaya, agarremos cada uno de nosotros la silla eléctrica y nos vamos. Si los romanos matan a cada rato en la cruz, Jesús, ¿cómo me estás diciendo que voy a agarrar mi cruz? Era una locura. Es negarse a sí mismo. ¿Sabe lo que dice Deuteronomio? Deuteronomio dice, no dejen al crucificado toda la noche en el madero, porque maldito por Dios es el que es colgado. Él fue maldito para que nosotros seamos benditos. Eso es espiritual. La cruz, aunque sea un evangelio difícil de creer, no es una opción, es el único mensaje que tenemos, es el único. Solo tenemos el mensaje de la cruz, no hay otro. Si un ángel del cielo anuncia otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Es el único evangelio, es el único mensaje que tenemos. El evangelio de la cruz. El único mensaje que nosotros tenemos que entender en esta mañana, y a partir de aquí es cuando nos perdamos, volvamos a la cruz de Cristo y enfrente de Cristo volvamos y reconozcamos y digamos, Señor, aquí estoy delante de ti porque tú eres el abogado que me va a perdonar, que me perdona, que siempre me ha amado, porque dice la palabra que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Él vino a hacer un sacrificio de una sola vez y para siempre. En el antiguo pacto habían sacrificio de animales. En el antiguo pacto se sacrificaba, se buscaba el mejor corderito y a ese se sacrificaba. Y Él vino a hacer un nuevo pacto. Y Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Y cuando dice que yo he hecho aquí todo nuevo, significa lo espiritual, porque volvimos al Génesis, a antes de Génesis 3, cuando el hombre tenía la gloria de Dios con él. No la presencia, sino la gloria. Y vivir en gloria de Dios es no tener enfermedad. No hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. ¿Y cuándo vamos a estar ahí, hermano Vani? Cuando nos morimos. Porque Jesús mismo dijo, en este mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos de nosotros creemos que no vamos a padecer aquí. Claro que sí, si este cuerpo tiene que padecer, hermanos. Si este cuerpo está caído, este cuerpo adámico sufre todos los días. Sufre hasta para levantarse temprano. Si mañana en la mañana muchos vamos a estar 3 de la mañana. Solo recuerdo a mi abuela que se levantaba a las 3 de la mañana para levantarme a mí, para mandarme subirme al microbús. Todavía tengo aquí esa alarma, hermano.
todos los días, hermano. Y yo le decía, mamita, se levanta. Como toda buena abuela rígida de antes. Hoy no, hermano, las abuelas de ahora no. ¿Qué quiere la niña? Dale el teléfono al niño. Pobrecito. Este cuerpo va a sufrir. Este cuerpo, ¿por qué sufre? Porque se queda aquí, hermano. Porque es terrenal. Es finito. Tiene un fin. Pero Jesús no vino a mejorar este cuerpo. Él no lo vino a mejorar. Él vino a darnos algo mejor. Vino a darnos vida eterna. Vida eterna. Porque Él vino a hacer en la cruz del Calvario, vino a hacer algo espiritual. O tienes muerte o tienes vida eterna. Nosotros decidimos, todos los días decidimos. O tomas tu cruz todos los días y morís. Lastimosamente nosotros queremos hacer mi voluntad un ratito y queremos hacer la voluntad. No, hermano. No podemos hacer ambas cosas. Tenemos que hacerlo. Si decidimos seguir a Cristo, tenemos que morir. Tenemos que morir. Morir al yo. Morir a mis propios deseos. Cristo en la cruz del Calvario, que para los que se pierden es locura, porque muchos en este momento ya andan en playita. Ya ahorita vacaciones. Free. Living la vida loca. Ya muchos andan en playita. Es cosa de cheros. El que entendió, entendió. Es cosa de cheros, hombre. Y las heladas las vas a llevar. Ya muchos ya andan libres. Y vos hagan parte en esa iglesia, va. Pues el domingo a las 10 de la mañana. Y peores de predicador que les han puesto. No, hombre, qué bárbaro. ¿Para qué vas? Si la carne, no, hombre, hermano, si la carne, si nosotros le preguntamos, si ahorita le hacemos una encuesta a la carne, hermano, ya está pensando en el pollo que viene al mediodía, ¿verdad? Y más los que andan en ayuna, hermano, ya miran pollitos en bicicleta. Si esta carne, hermano, la carne se queda aquí, hermanos, y por eso la vamos a enterrar ahí a la vuelta. Aquí están los vecinos, ¿ves? Ahí están. Ahí se va a quedar. Ahí se queda la carne. Nuestro pastor te daba un dato y decía que cuánto costamos nosotros después de muertos, decía. Ahí se le bajaban los humos a cualquiera, hermano. A cualquierita se le bajaban los humos. Usted, muchas veces uno, la carne. Sí, don fulano, licenciado, ingeniero. Y algunos no quieren que le diga a uno el nombre. No, dígame ingeniero. Cuando uno en el mundo profesional y uno los ha conocido, vos fulano, arquitecto. Perdone usted, perdone que lo moleste, discúlpeme. Ingeniero, doctor. Esa es la carne. Y la carne se queda, es terrenal. Pero ¿sabe lo que no se queda? El alma y el espíritu. Y ese es el poder de la cruz. En la cruz se solucionó ese problema, ese pequeño perno que teníamos nosotros, llamada acta contraria. Ahí se solucionó todo.
Lo espiritual, el espíritu, ¿dónde vuelve? Dice la palabra. A Dios, quien nos lo dio a nosotros. Es el aliento, el ruah. Pero el alma, que es el que es seducida constantemente. Quiero terminar con esto. Juan 1:29 dice, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la mayor muestra de que Jesús quita el pecado del mundo es el ladrón de la cruz del Calvario. Porque ahí rompe todo estereotipo religioso, hermano. Y ahí se nos va todo estereotipo religioso se nos va en la cruz. Cuando el ladrón de la cruz está junto a Jesús y reconoce primero el pecado que él ha hecho y reconoce quién está a la par de él y le pide vida eterna. Ese hombre, ese ladrón de la cruz, nunca fue a una iglesia. No, ni un ayuno, nada. El poder de la cruz es vida eterna porque cuando uno reconoce, cuando uno sabe a quién va a ir y sabe qué le va a dar, porque ese ladrón en la cruz está ahí agonizando 1, 2, 3 de la tarde, agonizando junto con Jesús y le dice al otro que se está burlando, hey, este no debe nada. Nosotros sí. Yo sí debo mucho. Este hombre no merece estar aquí. Y él le dice, Señor, cuando le dice Señor, lo reconoce como su Señor y Salvador personal. Hay que dar gracias que en su amor y en su misericordia, alguna vez usted se enfrentó a la cruz y la recibió y por eso está aquí sentado. Y usted recibió a Cristo en su corazón y dijo, sí, yo creo. Y pasó de muerte a vida. Yo en ese año 1998, en ese noviembre, no es noviembre sin ti, hermano, no. En ese noviembre, hermano, reconocí al Señor como mi Salvador personal. Y desde ahí es perfecto, hermano. No, hermano. Abogado tengo para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y ese ladrón en la cruz del Calvario, mire, ese fue de achoto, man. Ese sí, lisito, hermano. Nada, hermano, nunca adoró, nunca estuvo en un servicio como jamás. Levanta la mano, baja la mano, quita la mano. Nada, hermano. Nada. Literal. Era alguien malvado. Le expliqué al principio quién merecía morir en la cruz. Era lo peor de la sociedad, la lacra. Era como que los amparan al seco, pues. Así, literal. Eso eran los que estaban muriendo junto con Jesús. Y ese tipo, la gracia, si usted quiere saber el poder de la cruz, mire a ese ladrón. Mírelo y diga, sublime gracia.
Una gracia que yo no la puedo entender. Yo la he recibido. No sé usted. Yo sí. Yo sí. Yo, cuando me miro, digo yo, Señor, pero es que yo no, no, Señor. Y el Señor con su gracia, con su amor, con su perdón, nos abraza. Estoy seguro que cuando Jesús le dijo a ese ladrón, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Hermano, si esa es la gracia inmerecida que usted y yo tenemos, ese es el verdadero poder de la cruz. Cuando hablamos de redención, miremos al ladrón de la cruz. ¿Se portó bien ese ladrón en la cruz? Respóndame, por favor. ¿Se portó bien? Que ahí nos cuesta, hermano. Más si tenemos hijos a la par que uno le dice, portate bien para que Jesús te bendiga. Mira, hermano, es complicado. Se portó bien el ladrón de la cruz. No, hermano. Se había portado re mal, recontra mal. Ese tipo no era bueno, hermano. No merecía, o sea, merecía la cruz. Por eso estaba ahí. Por eso lo estaban crucificando. Pero ese no se portó bien. Ese se portó mal. Fue una iglesia, hermano. No. Todas las religiones ahí se quedan. Nos quedamos, mire. ¿Y ese cómo le hacemos? ¿Lo quitamos de ahí o cómo hacemos? Porque el ladrón nos quita cualquier estereotipo religioso que nosotros tenemos delante de Dios. Porque tu Dios y mi Dios es personal. Es personal. Nosotros venimos aquí a congregarnos para podernos alimentar de la palabra todos los domingos, todos los martes, todos los jueves en la célula. Usted siga, continúe para perseverar en el evangelio, para que esa gracia comience a aumentar en usted y no solo en usted y se engorde usted espiritualmente, sino para que usted pueda hablarle a otro de esa gracia que usted recibió. Porque de nada sirve el poder de la cruz. De nada sirve ese sacrificio si yo no lo digo, si yo no lo comparto con alguien, si yo no le hablo a otro, a un perdido y le digo, esta semana me parqué aquí por el lado de la hermana Griselda, el hermano Mito, ahí en el súper, y ahí hay unas personas que están con problemas de alcohol. Y yo me paré ahí y yo estaba, me parece que ahí iba a ir al súper, me parqué y todo, y lo vi. Y miré a alguien ahí que yo lo conozco y estaba con una muchacha ahí que también tiene problemas de alcohol. Y ella estaba casi desnuda y él ahí encima, él la agarraba ahí. Y yo decía, ¿cómo nos revolcamos en el pecado? Decía yo, espiritualoide, religioso. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Ellos lo hacen público, lo tuyo es en secreto. Mejor me voy, dije yo. Porque cuando hablas mal de tu hermano, no sé, así estamos exactamente, revolcándonos. Cuando tenemos malos pensamientos, lo mismo. Es que no hay pecado pequeñito, hay pecado grande. Él vino a clavar el acta contraria en la cruz del Calvario y la quitó por siempre y para siempre. Quisiera que te pusieras en pie.
¿Por qué no le das gracias al Señor por la cruz? Pero más que la cruz, que es un símbolo, al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y pregúntate, ¿conozco al que estaba muriendo en esa cruz? ¿Lo conozco? ¿Conozco a Jesús como mi Salvador personal? ¿De verdad quiero vivir para Él? ¿Morir en Él? ¿Seguir la cruz de Cristo a pesar de las cosas que muchas veces fallamos? No importa. Gracias, Señor, por la cruz. Dele gracias. Si usted tiene la redención y el perdón,